Señor. La sublime gracia, Señor, nunca pasará de moda, Señor. Siempre será algo vigente en nuestra vida cotidiana, Señor. Siempre necesitaremos de ella, Señor. Y es por tu sublime gracia que estamos aquí en esta mañana, Señor, y te agradecemos, Señor. Padre Celestial, porque ni siquiera estamos porque hayamos querido o porque no hayamos querido, sino porque tu Espíritu Santo construye nuestros corazones, Señor, para venir al mejor lugar en el cual, oh Dios, podemos estar, que es en tu casa, Señor. Gracias, Dios, por permitirnos venir ante tus atrios, Señor. Gracias, Padre. Ahora, Dios, te ruego, Dios, que el propósito de tus hijos al venir en esta mañana no haya sido en balde, Señor. Padre, por eso me compromete, Señor Jesús. Padre, primeramente a discernir a quién le estoy hablando, Señor. Padre, y que tenga que ser la palabra correcta, no una teología, como digo tu profeta, hecha en casa, porque no funciona, Señor. Pero Padre Celestial, la revelación de tu palabra, Señor. Me humillo ante ti, Señor, sabiendo, Padre, que yo de mí mismo nada podría decir, Señor, pero solamente dependo de ti en esta mañana. Ayúdanos, Señor, que tu palabra pueda hacer eso, única y exclusivamente tu palabra, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Aleluya, gloria a Dios. Dios bendiga a cada uno de ustedes en esta mañana. Sí, gracias, hermano. Dios bendiga a cada uno de ustedes en esta mañana. Les saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Vayamos a las escrituras que hemos estado tomando en estos últimos días, en dos escrituras, en el Evangelio según San Mateo, el capítulo 13, y de ahí pasaremos en una reunión ministerial. Nos pidieron que expusiéramos ese tema y lo expusimos en una sesión, quizá de 3 horas, no recuerdo. Pero bueno, aquí en la iglesia local uno puede entrar en más detalles porque uno tiene el tiempo disponible, desde luego. Y sobre todo porque, mire, este es un tema que tiene muchas aristas. Este es un tema que a lo mejor tiene diferentes maneras de verlo. Y bueno, mi propósito en esta mañana no es traer una manera distinta, pero sí tener la certeza de no dejar ningún hueco en esto que estamos viendo. Por eso es que lo extiendo, y no por el simple hecho de querer hacerlo, sino porque se requiere. Estamos viviendo en un tiempo en el cual ya el mundo está en dolores de partos, como dice la Biblia. La tierra está en dolores de parto y uno no sabe si vaya tiempo para repetir este tema. Y la razón que lo estamos diciendo es porque nosotros estamos en las vísperas de esto, hermano. Y entonces yo estoy plenamente consciente que no debo ser un predicador sensacionalista, de traer cosas solamente, sacarme de aquí de la manga algo para que la gente se quede con la boca abierta y diga, oiga, qué cosa. No. Uno como predicador debe ser un predicador serio. Y escuche, mi compromiso es con Dios y su palabra. No con la creencia de alguien más, ni siquiera con quien me haya adoctrinado a mí, si ese fuera el caso. Mi compromiso es con Dios y su palabra. Así que en esta mañana vamos a continuar. Este es el sermón número 15 de esta serie, el ministerio del tercer jalón. Dice la palabra del Señor, versículo 11, y respondiendo les dijo, porque a vosotros es conocido conocer los misterios. Entonces, ¿se deben de conocer los misterios del reino de los cielos? Mas a ellos no es concedido. Porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, mas al que no tiene aún lo que él tiene le será quitado. Apocalipsis 10, verso 1. Vi otro ángel fuerte descender del cielo, cercado de una nube, y el arco celeste sobre su cabeza, y su rostro era como el sol, y sus pies como columnas de fuego. Y tenía en su mano un librito abierto. Aquí ya estaba el libro abierto. En Apocalipsis 5 estaba cerrado, aquí ya está abierto. Y puso su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra, y clamó con grande voz como cuando un león ruge. Y cuando hubo clamado 7 truenos hablaron sus voces, y cuando los 7 truenos hubieron hablado sus voces, yo iba a escribir.
Y oí una voz del cielo que me decía: sella las cosas que los 7 truenos han hablado y no las escribas. Y el ángel que vi estar sobre el mar y sobre la tierra levantó su mano al cielo y juró por el que vive para siempre jamás, que ha creado el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no será más. Pero en los días de la voz del 7º ángel, cuando él comenzare a tocar la trompeta, el misterio de Dios será consumado, como él lo anunció a sus siervos, los profetas. Tome su asiento. Bueno, en estos últimos domingos hemos estado analizando detenidamente Génesis 1:28, donde el Señor Dios mismo le da la comisión al hombre y le dice que ellos deben primeramente fructificar, deben de multiplicarse y que deben de llenar la tierra. Ahora mire, creo que fue el hermano Aristeo en estos días que leía una escritura que yo no le había puesto atención, y es en Génesis, aquí mismo, déjeme ver, que debe ser Génesis 1, sí. En Génesis 1:22, Dios le da esta misma comisión a los animales. Génesis 1:22. Aquí el hombre todavía no aparece. Génesis 1:22. Y Dios les dijo, les bendijo diciendo: fructificad, multiplicad y henchid la tierra. Henchid las aguas de los mares y las aves se multipliquen en la tierra. Le pregunto, estas 3 palabras fueron las mismas, la misma comisión que el Señor le dio al hombre. ¿Es verdad? Mire, uno lee la Biblia, pero hay cosas que hasta que uno, quizá alguien lo menciona, uno le pone atención a eso. Estas 3 palabras de Génesis 1:22 son las mismas que aparecen en Génesis 1:28. ¿O no? En el mismo orden: fructificad, multiplicad y henchid las aguas en los mares y las aves se multipliquen en la tierra. Ahora escuche, hay una diferencia entre la manera en que el reino animal debería, primeramente, de fructificar, de multiplicar y llenar la tierra, a la manera en que Dios le dio al hombre. Los animales nunca pecaron. Los animales se siguen reproduciendo, cumpliendo este mandato de Dios desde el principio. Pero con el hombre no iba a ser así. Nosotros sabemos, y solamente los que tenemos la revelación de este mensaje sabemos, que no iba a ser así. Porque la gente piensa que fue una manzana. Ya vimos que eso no tiene sentido, hermano. Es una falacia. Sino que Dios les dio la comisión al hombre para que él se reprodujese, pero no en la manera en que los animales lo iban a hacer. ¿Es verdad? Ahora, mire, ahorita no traigo el extracto, pero seguramente aquí hay alguien que ha leído que el hermano Branham dijo que nosotros habíamos de venir en la misma manera que vino Jesús. En Lucas nos dice, el ángel cuando María le pregunta, y yo ayer examiné estas cosas, ¿cómo es que Zacarías, si Zacarías es el papá de Juan, cuando él le preguntó al ángel, bueno, ¿y esto, Señor, cómo? Y el ángel lo hizo mudo. ¿Es verdad? Hasta que nació Juan. Y dice la Biblia que porque él no creyó. Así dice la Biblia. María, escuche, María, ella, como cualquiera de nosotros en esta mañana, escuchó lo que el ángel le dijo. Dios nos ha dado a nosotros una facultad, porque la fe viene por el oír con esta oreja. Si usted escucha la palabra, la fe viene por el oír. Pero para que pueda haber fe, de la oreja pasa al razonamiento. Si no fuera así, todo el mundo sería creyente. Todo lo que oye lo cree. Pero no, la gente lo razona. Y la mente es el filtro en el cual usted retendrá
Y si lo retiene, vendrán las aves de los cielos y se lo van a llevar. O lo retiene o lo baja al corazón. Eso es lo que dijo Jesús en este mismo capítulo 13 de San Mateo. Que las aves de los cielos vinieron y se comieron aquello. Si la persona lo retiene solamente en su mente y nunca lo deja pasar al corazón, el razonamiento se lo lleva. Ahora, el ángel le dijo a María, cuando ella le dice, ¿cómo van a ser estas cosas? El ángel le dijo, mira, el Espíritu Santo hará sombra sobre ti. ¿Qué cosa? ¿Alguien me ayuda? ¿Qué era lo que iba a hacer sombra? ¿Quién? El Espíritu Santo. Recuerde, Dios es espíritu. Satanás también es espíritu, ¿o no? Ahora, Satanás, como espíritu, no podía o aún hubiera venido a hacer sombra sobre Eva y nada hubiese sucedido. ¿Por qué? Porque Satanás no es creador. Por eso, siendo que él no podía traer sus propios hijos a existencia de la misma manera, como dijo el profeta, que vino Jesús, él se tuvo que valer de un agente llamado la serpiente. Esa es la gran diferencia entre Dios y Satanás. La gran diferencia. Dios, el Espíritu, el Dios Espíritu, no necesitó de ningún agente para crear un bebé en el vientre de María. Él habló la palabra, pero aquí hay una cosa. No importaba cuánto el Espíritu Santo hablara la palabra, María tenía que creer aquella palabra que ella estaba recibiendo. La diferencia entre razonar la palabra y recibir la palabra fue cuando María dijo, hágase en tu sierva conforme a tu voluntad. Y yo creo que eso es exactamente lo que viene al creyente. Hágase en mí conforme a tu palabra. Por eso, cada ministro tiene que estar cierto que lo que está predicando es la palabra. ¿Por qué? Porque o embaraza a la novia con la palabra o le embaraza con su propia interpretación. Por eso, en este tema, como yo les decía, yo no puedo ni debo ser sensacionalista. Uno tiene que ser serio para saber que lo que está hablando es la palabra de Dios. Ahora, claro, no hay ministro que deliberadamente reconozca que no está predicando la palabra de Dios. Bueno, pero entonces, ¿por qué hay tantas cosas tan contrarias? Alguien en alguna parte no está dando en el blanco, aun cuando esté disparando. Ahora, entonces, mire, Dios conoce todas las cosas, porque Dios es omnisciente. Yo no soy omnisciente. William Branham no era omnisciente. Adán no era omnisciente. Solamente hay alguien que es omnisciente y es Dios. Aún Jesús, en su oficio de hijo, dijo que él no hacía nada sino aquello que ¿qué? ¿Es verdad? Ahora, le voy a decir por qué. Mire, Adán, sabemos que él no iba a cumplir el mandamiento de Génesis 1:28 a través de la unión sexual con Eva. No de esa manera. Porque eso fue el pecado original, hermano. Nosotros lo sabemos. Eva no se comió ninguna manzana. Fue una relación entre ella y la serpiente. ¿Sabe usted por qué? Porque ella, la serpiente, vino con un argumento demasiado bíblico
y demasiado sutil para hacerla razonar y decir Eva. ¿Tú sabes el mandamiento que Dios te dio? Sí, sí, lo sabemos. Entonces mira, cumplámoslo. Y aparentemente lo cumplieron, porque en esta mañana hay casi 8 billones de seres humanos en el mundo, más los que han muerto desde que yo comencé a predicar hasta atrás, hasta Abel. Entonces, ¿cómo Adán iba a cumplir aquel mandamiento? Dios le había dado a Adán una facultad. El profeta nos lo dice, que él hablaba la palabra. ¿Es verdad? Ahora, no Eva, Adán. Yo no he encontrado un solo extracto donde el hermano Branham, por eso mire, es mejor que comencemos a delinear esto. Yo no he encontrado un solo extracto donde el hermano Branham haya dicho que Eva, la mujer, la iglesia, parara una tempestad. Ni que desarraigara un árbol de aquí para allá. No lo he encontrado. Quizá usted sí, yo no. Yo le estoy hablando del conocimiento que tengo hasta ahorita. Ahora, entonces, ¿qué es lo que iba a suceder? Mire, Adán iba a cumplir el primer mandamiento. Ya vimos que antes de Éxodo 20, este fue el primer mandamiento. Adán había de cumplir el primer mandamiento al hablar aquellos cuerpos, porque ya vimos que el profeta nos dijo que las teofanías Dios ya las había formado. Y que solamente aquellas teofanías estaban esperando ser llamadas para ser metidas en un cuerpo de los 16 elementos que ya vimos la vez pasada. ¿Cuáles son esos 16 elementos? Ahora, pero aquí hay algo, mire. ¿Cómo saber o cómo iba Adán a saber a quién y cómo llamar? Mire, Dios, siendo omnisciente, se anticipó a la caída e hizo un registro llamado el libro de la vida del Cordero. Porque Apocalipsis dice que los nombres fueron escritos en el libro de la vida del Cordero, no cuando Dios formó a Adán. ¿Alguien me puede ayudar? ¿Cuándo? Antes de que hubiera esta tierra, Dios hizo un registro que le llamó el libro de la vida del Cordero. Ahora mire, me voy a detener aquí un poquito. En la Biblia, creo que esto nunca lo he dicho. En la Biblia hay 2 tipos de registros. 2. El primero es un registro donde hay hechos y acciones. Escuche. Y para yo hacer esa declaración seguramente tengo que tener alguna parte de la Biblia en que basar mi dicho. Y alguna parte del mensaje en que basar mi dicho. Escuche, en la Biblia hay 2, bueno, es lo que yo he encontrado. Hay 2 tipos de registros o 2 clases de registros. Uno, donde hay hechos y acciones. Mire, por causa del tiempo no los vamos a leer, pero si usted está anotando, anote el Salmo 56, 8. Anote el Salmo 139, 16. Y anote Apocalipsis 20, 12. Esas escrituras nos dicen que Dios tiene un registro en el cual están escritas acciones. ¿De quién? De nosotros. No los hechos del Espíritu Santo, nuestros hechos. En la unión invisible de la novia, en el párrafo 214, el profeta, sería bueno que usted anotara estas citas para que usted después las coteje. Dice: el nombre de su primera naturaleza nació y fue puesto en un libro de vida.
¿Qué es lo que fue puesto en un libro de vida? Nuestra primera naturaleza. Todos sus hechos fueron escritos en él también. Párrafo 214. La unión invisible, párrafo 214. Escuche, yo le dije que hay dos tipos de libros o de registros. En uno de ellos están escritos hechos y acciones. Y le di el Salmo 56:8, Salmo 139:16 y Apocalipsis 20:12. Y creo que con esas escrituras son suficientes para respaldar mi dicho. Pero ahora vamos a ver si el profeta lo dijo. En la unión visible de la novia, párrafo 214. El nombre de su primera naturaleza nació y fue puesto en un libro de vida. Todos sus hechos fueron escritos en él también. ¿Qué fueron escritos en este libro de vida? Nuestros hechos. ¿Es verdad? Todo lo que usted hizo bajo esa naturaleza fue escrito en el libro llamado el libro de vida. Mire, cuando el profeta habla de estas cosas, él no estaba hablando de una imaginación, él estaba hablando de una experiencia propia. ¿Usted se acuerda cuando él fue a aquel lugar, restaurante? Hemos escuchado de la historia. Pero vayamos al punto. Allí estaba una mujer anciana que estaba bebiendo con otros dos personajes. Y bueno, es cuando el profeta entró, dice que él vio a unos policías por ahí metiéndole tragaperras a una máquina tragaperras, bueno, metiéndole eso. Luego unos jóvenes ahí con una muchacha y luego al final una anciana, allá en el rincón del restaurante. El profeta dice que él se indignó y dijo: Señor, mis hijas Sara y Rebeca van a tener que crecer en este ambiente. Y entonces fue como Juan. ¿Se acuerda Juan? Cuando no lo dejaron predicar en un lugar, dijo: Señor, si Elías lo hizo una vez, que hizo que descendiera fuego del cielo, ¿por qué tú no haces lo mismo y desciendes a esas ciudades samaritanos donde no nos permitieron entrar? El profeta dijo: Señor, ¿por qué no desciendes y destruyes este lugar? Pero entonces Dios le tenía algo reservado a él. Mientras él está con ese pensamiento, de pronto comenzó a ver al mundo girar. Y dice él, en el sermón Perfección, párrafo 66 al 67. Vi algo girando. Y cuando estaba la visión, era el mundo dando y dando vueltas. Mientras yo me fijaba, alrededor del mundo había una franja escarlata alrededor del mundo. Y a medida que yo llegaba al mundo, me vi a mí mismo. No vio a alguien más. Se vio él mismo. Tan solo un niño haciendo cosas que yo no debía hacer. Tal vez no como esas, pero era pecado. Y cada vez que yo hacía algo, veía esa gran sombra negra ir al cielo, lo cual Dios me hubiese matado en ese momento. Entonces vi, interponiéndose entre mí y Dios, estaba ese sacrificio perfecto. Yo le vi a él parado allí, con las espinas en su cabeza y el escupitajo escurriéndole en su rostro, y cada vez que mis pecados se dirigían hacia Dios, él los alcanzaba y los cogía, como el parachoques en el automóvil. Él me estaba protegiendo de la muerte. Y cada vez que yo hacía algo malo, Dios me hubiese matado. Desde luego su santidad lo requiere, su ley lo requiere. Y cada vez que yo hacía algo o usted hace algo, la sangre de Jesucristo actúa como un parachoques. Y vi que la franja escarlata significaba eso. Entonces que su sangre sigue sosteniendo la tierra. Y mientras yo estaba parado, mirando, me acerqué un poquito más a él mientras me fijaba en él. Yo podía oírle decir: Padre, perdónale, no sabe lo que hace. Y bajé la vista y allí estaba un libro.
Ahora, el profeta, esto no es una enseñanza, lo que le está relatando es una visión. ¿Qué fue lo que vio? Un libro. ¿Sería el libro de la vida del Cordero? ¿Qué libro fue el que vio entonces? Y mi nombre estaba en él. ¿Qué le parece? El nombre de él estaba en ese libro. Él no vio una biblioteca. Él vio un solo libro. Y ese libro tenía quizá en la pasta William Branham. Pero no solamente había un libro. Y ahí estaba un ángel registrador. Y de pie a un costado de él. Y cada vez que yo pecaba era anotado en el libro. Y mi nombre estaba en él. Comprendí que algún día esa franja de sangre sería levantada y yo tendría que presentarme en la presencia de Dios con mi vida pecaminosa. Pero vi por su misericordia que él estaba aplazando mi juicio. Fui a él humildemente, me puse de rodillas y dije: oh Jesús, Hijo de David, soy indigno de venir a tu presencia, pero por favor, ¿me perdonarás lo que he hecho? Él tocó su costado. ¿Cuál costado? Donde la lanza había penetrado. Él tocó su costado con su mano, tomó el antiguo libro y escribió: perdonado en él, y lo arrojó hacia atrás delante de él, y mis pecados ya no estaban. Entonces me miró firme en el rostro. Ahora, ¿qué es una mirada firme? Es seria, hermano. Imagínese usted, ¿quién de nosotros le podríamos sostener la mirada a Jesús? Pero él lo está mirando directamente a él. Entonces él me miró firme en el rostro y él dijo: ahora yo te he perdonado, pero tú quieres condenarla. Entonces entendí lo que eso significaba. Entonces existe un libro, la Biblia lo respalda y el profeta lo dijo. Pero también existe otro libro donde hay nombres escritos en él. Ahora, como son muchas las escrituras, no las voy a leer, pero si usted quiere anotarlas, mire, y este libro, el primero que tuvo la revelación que este libro existía fue Moisés. En Éxodo 32, 32 al 33. El Salmo 69, 28. En Daniel 12:1. En Lucas 10:20. En Filipenses 4:3. Y ya las demás citas que le voy a dar son del libro de Apocalipsis. Apocalipsis 3:5. Apocalipsis 13:8. Apocalipsis 17:8. Apocalipsis 20:15. Apocalipsis 21:27 y Apocalipsis 22:19. En este último libro hay nombres escritos. Jesús lo llamó en los cielos. Mire, en Lucas 10:20 es una de las escrituras que le mencioné. Solamente voy a tomar dos para cortar el tiempo. Después de que aquellos discípulos regresaron completamente, usted sabe, con un gran avivamiento,
porque ellos habían comprobado que la comisión de Mateo 10 había sido efectiva. Y dijeron: Señor, aún los demonios nos sujetan en tu nombre. Y eso estaba maravilloso. Y mire lo que Jesús les contesta en Lucas 10:20. Mas no os gocéis de esto, que los espíritus se os sujetan. Ustedes no se gocen porque tienen algún don. Pero el real motivo de gozo es que vuestros nombres están escritos en los cielos. Como dijo el hermano Branham, yo prefiero tener mi nombre allí y no tenerlo en el libro de membresía de la iglesia más grande de la ciudad. Eso es lo que importa. El apóstol Pablo, que también tenía esa revelación, mire, Moisés siendo el primer mensajero de la ley, Pablo siendo el primer mensajero de la gracia. Por eso, en este día, ¿qué es lo que dijo el profeta que había de ser el séptimo ángel? Habría de atar los cabos sueltos que fueron dejados inconclusos a través de las edades. Por eso el profeta vino y nos trajo cosas que Pablo solamente las habló, pero que el profeta vino y las reveló. Pablo dice en Filipenses 4:3: Asimismo, te ruego también a ti, hermano, compañero, ayuda a las que trabajaron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás mis colaboradores, cuyos nombres están en el libro de la vida. Ahora, yo cada vez que leo esta escritura, digo: Señor, Pablo, escuche. Uno, quizá por quedar bien con alguien, le lanza una flor y le puede decir alguna cosa, pero yo digo, Pablo, en sus epístolas, él no estaba tratando de adular a la gente. Si él estaba asegurándoles, porque para mí es una aseveración, si él les estaba asegurando que los nombres de ellos estaban en el libro de la vida, es porque lo estaban. ¿Cómo lo supo él? No me lo pregunte, yo no sé, no se lo puedo contestar. Pero él, lo que estaba diciendo era cierto. Ahora, entonces, vamos a enfocarnos ahora a este libro. Que hay un libro de la vida del Cordero en el cual hay nombres. Ahora, Dios, en ese registro, que era llamado, o que es llamado el libro de la vida del Cordero, el Señor, escuche, el Señor, siendo que había alguien a quien él le había dado esa comisión, le dijo a Adán: siendo que tú vas a traer esa comisión de multiplicar, de fructificar, multiplicar y llenar la tierra, Adán, te entrego este libro para que tú sepas a quién llamar. Ahora, esa no es una invención mía. Hermano, qué predicador. No pudiéramos saber estas cosas si no fuera por el mensaje. Para mucha gente esto pudiera parecer una locura. Para mí eso es una verdad absoluta. Mire, y para poder basar esto en el primer sello, en el párrafo 26, dice el profeta. Y para repasar un poco lo que vimos anoche, hallamos que Juan miró y vio que el libro estaba todavía en las manos del dueño original, Dios. ¿Recuerdan cómo se perdió por Adán? Él canjeó el libro de la vida por el conocimiento de Satanás y perdió su herencia, perdió todo y no había posibilidad de redención. Pero luego Dios, hecho en forma de hombre, del hombre, bajó y llegó a ser el redentor para nosotros, para redimirnos. Mire, regreso un poquito. El diablo, sabiendo eso, él fue y le propuso a Eva
a través de la serpiente, que se multiplicaran y que llenaran la tierra. No a través de la manera original, porque él no es un creador, sino de una manera pervertida. Y la mujer no pudo esperar la manera original de Dios. Ahora mire, el profeta usa tres maneras de referirse a lo mismo. Él le llama el libro de la vida del Cordero, le llama el libro de redención y le llama el título de propiedad. No son tres libros, Dios no tiene una biblioteca en el cielo, Él solamente tiene uno. Le repito, el libro de la vida del Cordero, el libro de la redención y el título de propiedad. ¿Qué es un título de propiedad? Es una escritura. Si usted tiene una casa, pero no tiene una escritura para demostrar que esa casa es suya, no es su casa. Si usted tiene un automóvil y aún usted lo maneja, va y lo verifica, le llena el tanque de gasolina, pero mientras usted no pueda mostrar una factura a su nombre o endosada, hermano, permítame decirle la verdad, el auto no es suyo. Ahora mire, cada una de esas cosas tenían sentido. Le voy a repetir, el libro de la vida del Cordero, el libro de la redención y el título de la propiedad. ¿Por qué Satanás le importaba tanto eso? Satanás como espíritu, escuche, él como espíritu, ¿qué beneficio le haría a él como espíritu? Porque él era un espíritu. Que la serpiente tuviera algo que ver con Eva. No, eso era el comienzo de una trama. Por eso, sí, Adán tenía el libro, el título que Dios le dio, Dios se lo dio, no se lo dio ningún hombre. Satanás lo que estaba mirando era aquello, no tanto el asunto de la serpiente. Esto era parte del drama, que por aquí tenía que comenzar, pero Satanás lo que quería era aquello. ¿Sabe usted por qué? Mire, cuando Satanás bajó del cielo, bueno, no bajó, lo echaron. Se vino completamente resentido. Y dijo, si yo no voy a ser salvo, que no sea salvo nadie. Esa es la naturaleza del diablo. Mire, por eso yo encuentro a veces ese espíritu, que hay gente, ministros, que le predican a su iglesia, que la única iglesia que tiene la verdad es la de ellos. ¿Sabe usted por qué? Para garantizarse que la gente, en vez de que vaya a otra iglesia, se regrese al mundo. Esa es la peor crueldad que un ministro le puede decir a la gente. Después de todo, a mí, a usted, a cualquiera, el Señor nos dio la facultad que tenemos que escoger una iglesia que nosotros nos identifiquemos con ella. Yo aquí no tengo a nadie a fuerza. A nadie. Y aún si usted se va a cualquier iglesia, ustedes lo saben, yo nunca andaba diciendo, no, es que se fueron allá y son esto, aquello, lo otro. No, ¿para qué? Al final de cuentas, el que conoce el destino final es Dios. ¿Para qué? Es que se fueron con aquellos y son esto, que se vayan a donde quieran, a lo mejor ese es su lugar. Esa es la verdad. Si usted está aquí es porque se siente identificado con la causa. Y si no, pues busque un lugar donde se siente identificado, punto. Esto no lo acabo de predicar ahorita, siempre lo he predicado. Pero esa era la crueldad de Satanás. Por eso, como dijo el profeta, mire qué denominaciones tan bonachonas, ¿verdad? No sé qué denominación el hermano Branham dice, que le predican a la gente que el diablo al final del camino se va a arrepentir y que va a ser nuestro hermano y que va a ser salvo. Universalistas. Oiga, gracias. Oiga, qué es bonito eso, ¿no cree usted? Que al final él se arrepienta, se convierte y que sea nuestro hermano. Qué tierno. No. La Biblia dice que su final es ¿dónde? El cielo, el lago de fuego, punto.
Por eso él se vino demasiado resentido del cielo. Se trajo a los ángeles, a sus seguidores, y dijo: ahora ustedes encárguense de ungir a la gente para que tenga nuestro propio destino. Porque una cosa yo le digo, gloria a Dios que no nos hizo un ángel, hermano. Porque a los ángeles caídos Dios nunca les dio una oportunidad de redención, jamás. Usted y yo sí. Gracias, porque Dios nos hizo seres humanos. Y entonces, eso es lo que él quería. El libro. Yo quiero el libro. Mire. El libro de la vida y el libro de la redención, yo le dije que es lo mismo. Mire, en el sermón que, señores, quisiéramos ver a Jesús, predicado el 12 de noviembre de 63, párrafo 176. Vean, los nombres de ellos fueron puestos en el libro de la vida, el libro de redención. Entonces, ¿lo mismo? Jesús vino a redimir a aquellos que tenían sus nombres en el libro. Bueno. El asunto es que el Señor, la mujer, mejor dicho, ella no pudo esperar a llevar el primer mandamiento de Génesis 1:28 de acuerdo a la voluntad perfecta y original de Dios. En el sermón la palabra habla de la siguiente original, párrafo 34. Note, ¿qué sucedió a los hijos de Eva? Si Dios dijo a la novia de Adán: multiplíquense y llenen la tierra, esa era la comisión de Dios. Y ella lo hubiera hecho al unirse con él. Pero ¿qué sucedió? Cuando Adán estuvo listo para llegarse a ella, ya estaba embarazada. ¿Ve lo que quiero decir? Ahora, la misma cosa ha sucedido a la iglesia de Cristo, la novia de Cristo. Ahora regresaremos para profundizar en cuanto a esto en un minuto. Noten, ¿qué produjo esta novia entonces? Aparece su primer hijo. Era un hijo bastardo, lleno de muerte, y causó muerte. Y desde entonces todo es muerte. Ahora usted ve que tuvo que ser sexo. ¿Por qué usted muere si no fue el sexo? Cuando Dios da una comisión, la cual no puede pasar porque la palabra eterna de Dios no puede fallar. Cuando Él dijo: multiplíquense, llenen la tierra, ese era el propósito eterno de Dios. Al llevarlo a cabo, usted no puede morir, porque esa es su palabra. Usted tiene que vivir, y si ese hijo hubiera sido traído correctamente, no hubiera habido muerte. Ella no pudo esperar. Aquí mismo en este mismo sermón, la palabra habla de la simiente original, párrafo 75 al 80. Ahora fíjese, ¿qué le sucedió a los hijos de Eva? El primero que nació. Ahora, si Dios dijo: multiplicaos, a su novia, la novia de Adán, y llenad, multiplicaos y llenad la tierra, esa fue la comisión, y ella lo hubiera hecho, y él no los hubiera mezclado a ellos juntos. Pero ¿qué sucedió? Cuando Adán estaba listo para conocerla a ella, ella ya era una madre. ¿Ve lo que quiero decir? Ahora, la misma cosa le ha sucedido a la iglesia de Cristo, la novia de Cristo. Ahora vamos a regresar más allá de eso en un minuto. Fíjese en esta novia. ¿Qué hizo ella entonces? Su primer hijo vino, un hijo bastardo, y él estaba lleno de muerte y causó muerte, y cada uno desde Adán es muerte. Ahora ven ustedes, tuvo que ser sexo. ¿Por qué muere uno si no fue sexo? Cuando Dios da una comisión, la cual no puede morir, la palabra de Dios es eterna, no puede fallar. Cuando Él dijo: multiplicaos y llenad la tierra, ese fue el propósito de Dios. Llevándolo a cabo, usted no puede morir porque es su palabra, usted tiene que vivir. Si ese hijo hubiera sido traído correctamente, no hubiera habido muerte, pero ella no pudo esperar. Sabiduría contra fe. Párrafo 235.
Ahora ven ustedes, la simiente que ella estaba guardando y finalmente se convertiría en una madre, por la voluntad de Dios a través de la palabra hablada, ella finalmente se convertiría en una madre, pero no pudo esperar, entró en eso. Ahora, ¿cuál era la posición de Adán y de aquel libro? En el sexto sello, párrafo 127 al 128. Por eso Juan lloró, porque si nadie pudiera obtener ese libro, toda la creación todo estaría perdido. Todo regresaría a los átomos, las moléculas y luz cósmica, y no existiría la creación, las personas o nada. Porque Adán perdió los derechos del libro. Él canjeó los derechos cuando le puso atención a su esposa, quien había escuchado los razonamientos de Satanás en vez de la palabra de Dios. Fue canjeado. Y no podía volver, escuche, o sea, Adán tenía el libro. Satanás, desde luego, él no es tonto. Él no fue con la mujer. Pero al final de cuentas, el interés de él, como hemos dicho, no era interés tanto en que la serpiente se uniera con la mujer. El interés de él era el libro. Pero él no podía ir con Adán. Decir: Adán, por favor. Y ahí medio tristón, fingiendo algo: oye, dame el libro. En esos términos él no podía ir. Pero sí podía ser un instrumento para ir con la mujer. Ahora mire, y no se escandalice con esto. El hermano Branham dijo en el sermón La simiente de la serpiente, que la serpiente estuvo con Eva por la mañana y Adán estuvo con Eva por la tarde. Está probado y comprobado. Mire, yo recuerdo que cuando uno recién conoció el mensaje, uno veía con asombro a aquella mujer, aquella prostituta china que en París tuvo trillizos, un negro, un amarillo y un blanco. O sea, ¿qué cosa? Eso es verdad. O aquella rubia que en Estados Unidos que tuvo un niño de color y otro blanco, otro rubio. Y bueno, la prostituta, pues ella no tenía que reclamar la paternidad. Alguien dijo: sí, yo soy una prostituta, estuve con este y con este y con este, con los tres el mismo día. Y ella fue fecundada por los tres. ¿Usted lo ha visto ese reportaje? En Estados Unidos fue por un pleito matrimonial. De como un matrimonio de anglosajones de pronto tienen un niño negro y bueno, el hombre pues es el primero que dice: ¿y aquí qué pasó? No le digo esto como un chiste, es la verdad. Es más, yo tengo un artículo, se lo mostré del año 2006, donde en Tucson hubo un pleito por lo mismo. ¿Qué quiere decir eso? Que es absolutamente probable que una mujer en un mismo parto tenga gemelos de dos padres distintos. Mire, lo que Dios dijo a través de su profeta, eventualmente la ciencia lo demostró. Y es más, el Facebook está lleno de esas cosas, donde continuamente están apareciendo ese tipo de casos. ¿Para qué? Para probar que lo que Dios dijo a través de su siervo es verdad. Es verdad. El hermano Branham no tenía el material que nosotros tenemos para probar. Él solamente lo dijo por inspiración de Dios. Pero Dios en su momento se encargó de respaldar esa inspiración porque venía de él. Entonces, así que no se ponga serio, que cuando yo le cito lo que el profeta dijo, y si no me lo cree, lea La simiente de la serpiente. La serpiente estuvo con Eva por la mañana y Adán estuvo por la tarde. Eso fue lo que pasó. Pero yo lo he dicho. Ahora, esto es lo que yo digo. No estoy diciendo que el profeta lo dijo ni que la Biblia lo dice. Esto que yo digo, usted no lo tome. Yo digo, ese lapso entre la mañana y la tarde era donde se iba a decidir. Dice, ¿por qué? Porque cuando Adán, recuerde, hemos dicho, el profeta de Dios dijo dos cosas y no son contradictorias. El profeta dijo que para la mujer el árbol de la ciencia y el bien y el mal era ¿quién? Satanás. Dijo, y para el hombre el árbol de la ciencia del bien y el mal era ¿quién? La mujer.
Por eso la gente dice, ya ve, el profeta dice aquí una cosa y otra son contradictorias. Claro que no son contradictorias, hermano. Para mí tienen sentido, es la verdad. Satanás estaba, bueno, yo no sé si él ha tenido dedos para estárselos tronando en la mañana diciendo, bueno, yo ya a través de la serpiente logré mi propósito con Eva, pero con todo y eso, perdón por usar esta expresión, la moneda está en el aire. ¿Qué tal si Adán dice no? Mujer, ¿te involucraste en ese asunto? Que el Señor haga lo que Él quiera hacer, no yo. Y sabe usted, el profeta dijo que Dios estaba determinado a hacer algo. En las edades de la iglesia dijo que Dios estaba determinado a destruir a la mujer y a reemplazarle otra. Eso no era Adán tomando la decisión, era Dios. Pero Adán, siendo un tipo de Cristo, se entregó a sí mismo por ella. Y al entregarse por ella, nos entregó a todos a muerte. Por eso ese era Satanás estaba, bueno, él la irá a rechazar o qué va a pasar. Cuando Adán, por eso mire, la Biblia lo dice correctamente, la serpiente dijo, o Eva dijo, la serpiente me engañó. ¿Así dice? El profeta dijo, en la simiente de la serpiente, dijo que engañar significa deshonrar. Él lo dice en inglés. Después yo aquí lo tengo, como el profeta lo dijo. Él dijo, beguile means defile. ¿Qué quiere decir eso? Engañar significa deshonrar. Y esta es la misma palabra que usa Pablo en 2 de Corintios 12, cuando dice, así como, ¿qué? Como la serpiente, y Pablo usa la palabra engañar, pero es deshonrar. Así como la serpiente deshonró a Eva. Ahora, escuche. Por eso la Biblia dice, Eva admitió en Génesis haber sido engañada, ¿o no? La serpiente me engañó. Yo le pregunto, ¿Adán fue engañado? Pablo dijo que Adán no fue engañado. Lo que él estaba haciendo, lo estaba haciendo con pleno conocimiento de causa. Se entregó por ella. Bueno. Pero yo me pregunto, si a él se le había dado el título de la propiedad. Escuche, el libro de la vida del Cordero hay nombres, ya lo vimos. El libro de redención es aquel que nos reclama. El título de la propiedad es de esta tierra. ¿O no? Eso es lo que el profeta dijo. Por eso Satanás, él le ofreció a Jesús algo que no le pertenecía. Qué cosa, qué tipo. Mira los reinos del mundo. Y el hermano Branham agregó algo y dijo, mira, ellos me pertenecen. Jesús hubiera dicho, quizá lo dijo, qué tipo. Me quiere sorprender, dice que le pertenecen. Jesús le dijo, a ver, te tomo por tu palabra. Muéstrame el título. ¿Está tu nombre? Jesús no le iba a seguir el juego. Porque era lo que estaba haciendo. Mira, los reinos son míos, te los voy a dar. Son tuyos. ¿Dónde está el título? Eres un inquilino que un día de estos te van a tronar los dedos. Perdón por esa expresión. ¿Por qué? Porque esta tierra, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán esta tierra. ¿Por qué? Por herencia. Por eso el hermano Branham dijo, Jesús nunca le recibió esa oferta a Satanás porque sabía que él mismo la iba a heredar. Y si usted no quiere creer que eso que el profeta de Dios dijo, la Biblia lo dice muy claramente en el capítulo 11 de Apocalipsis, donde dice, y el séptimo, ¿qué cosa? El séptimo ángel, ¿por qué no pudo haber sido otro? El séptimo ángel tocó la trompeta y fueron hechas grandes voces en el cielo que decían, ¿qué decían? Los reinos del mundo han venido a ser los reinos de nuestro Dios y nuestro Cristo.
¿Por qué fue el séptimo ángel? Porque él fue el mismo que nos dijo que Jesús nunca le aceptó la oferta a Satanás, porque Jesús sabía que un día la iba a heredar. Y aquí lo encontramos en Apocalipsis. Ahora, bueno, ya había pasado todo eso, entonces ¿ahora qué? Ahora, ¿cuál era la posición de Adán y de aquel libro? Bueno, la historia sería que Satanás logró su propósito. Él quería el libro. ¿Cuál es la palabra que usa el profeta de Dios? Canjear. ¿Qué es canjear? Yo te doy algo a cambio de algo. No le voy a dar algo nomás porque sí. Satanás le dio conocimiento, sabiduría a la mujer. Pero no se lo dio gratuita. No le dijo, oye, mira, yo tengo muchas ganas de que alguien me escuche, soy un buen predicador y a ver, Eva, mujer, ponme atención, ahorita te voy a predicar un buen sermón. Quiero desahogarme, no. Eva, yo te voy a dar esto y tú me vas a dar el libro. A Satanás, la serpiente fue otra cosa. ¿Sí me explico? Porque Satanás es espíritu. Entonces él quería el libro. Teniendo el libro en sus manos, yo me pregunto, bueno, ¿cuál era el propósito? ¿Para qué quería el libro él? Y ahorita, hasta en esta mañana, yo no había pensado en lo que le acabo de decir. Él fue echado del cielo y se vino demasiado resentido. Eso es malo. Aún en nosotros. Aún en uno como ministro. Es malísimo. Estaba resentido el hombre. Bueno, el tipo. Y entonces decía, pues ahora para que vean que nadie sea salvo. Porque si él tenía el libro, ¿quién podía reclamar eso? Por eso mire, cuando el profeta habla de Ruth en el pariente redentor, dijo que vos es un tipo del Señor Jesucristo. Ruth es un tipo de la novia. Noemí es un tipo de la iglesia judía. El pariente, escuche, entre Ruth y vos había otro que era más cercano. Eso es lo que dice la Biblia. Le pregunto, cuando le dijeron a este individuo, ¿puedes tú redimir la heredad? ¿Qué dijo? No dio un sí, dijo no quiero. A Satanás se le pudiera haber preguntado, ¿por qué? Dijo el profeta, ese individuo que estaba más cercano entre Ruth y vos era Satanás. ¿Alguna vez usted ha leído el pariente redentor para que o le ha escuchado para que sepa que lo que le estoy diciendo es verdad? ¿Usted cree que Satanás, si ese era el tipo? Mire, por eso, gloria a Dios, dijo el profeta, él no era un teólogo, era un tipologista. Y yo he dicho, Dios no puede mentir, pero la sombra tampoco puede mentir nunca. Si en la sombra le preguntaron al individuo, ¿puedes tú redimir a la moza? ¿Qué dijo él? No fue con los brazos abiertos, sí, yo la redimo. Dijo, no, punto. Aún si Satanás hubiera tenido, porque ahorita todavía no llegamos a ese punto, vamos a suponer que Satanás se queda con el libro. Le preguntan, ¿puedes redimir a estos? Su actitud exactamente la misma, no quiero. Por eso, mire, yo cada vez encuentro el mensaje más perfecto con la Biblia, hermano. Porque estas cosas que le estoy diciendo yo no las inventé, fueron traídas por un profeta. Ahora, sexto sello, párrafo 127 y 128. Por eso Juan lloró, porque si nadie podía obtener ese libro, toda la creación, todo estaría perdido. Todo regresaría a los átomos, las moléculas y luz cósmica. No existirá la creación, las personas o nada. Pero Adán perdió los derechos del libro.
Él canjeó los derechos cuando le puso atención a su esposa, quien había escuchado los razonamientos de Satanás en vez de la palabra de Dios. Ven, fue canjeado. Ahora aquí está la cosa. Párrafo 128. Y no podía volver a las manos inmundas de Satanás, quien la tentó y desvió del camino. Cuando Satanás tiene su mano abierta diciendo, qué cosa, logré todo, y el libro viene de las manos de Adán, viene para caer a las manos. Pero algo que él no esperaba sucedió. El único que puede reclamar ese libro es el dueño. Entonces, en lo que el libro viene para caer a las manos de Satanás, el dueño original mete su mano y lo recupera para él. Y él no estaba haciendo algo indebido, ni ilegítimo, ni ilegal, porque él era el dueño y es el dueño original. Y no podía volver a las manos inmundas de Satanás, quien la tentó y la desvió. Entonces tuvo que regresar de nuevo a las manos del dueño original, como sucede con cualquier título. Vuelve a su dueño y ese es Dios, el creador, quien lo había hecho. Allí lo retiene. Entonces el libro ya no estaba ni en las manos de Adán, mucho menos en las manos de Satanás. Ahora estaba en las manos de su dueño original, o sea, en las manos de Dios mismo. Ahora, Adán canjeó aquel libro con Satanás por conocimiento. Aparentemente ahora el libro lo tendría Satanás, pero sucedió algo. Ahora, con todo y eso, si leímos la vez pasada que dijo el profeta que Dios es el gran contratista que tenía nuestros cuerpos, ¿dónde? En el polvo. Dios seguía y sigue teniendo los cuerpos en el polvo de la tierra, pero el pecado, no que el pecado haya echado a perder el plan de Dios, solamente lo interrumpió momentáneamente. Ya lo vimos cuando hablamos del tema dimensiones. En el futuro hogar, párrafo 248 al 249, dice el profeta. Y luego, ¿qué sucedió? Él puso a Adán y a Eva aquí en la tierra y dijo, multiplicaos ahora y llenad la tierra. Sus cuerpos fueron puestos aquí para que ustedes coman y produzcan sus cuerpos. Esa es la manera de hacer lo que él tenía. Pero el pecado vino e interrumpió su plan. El tiempo sigue corriendo de igual manera. Ahora, entonces, el libro de la vida del Cordero, donde están escritos los nombres de estas teofanías, del cual Adán iba a hablar estos cuerpos de existencia, le fue quitado a Adán y regresó al dueño original. ¿Quién es el dueño original? Dios mismo. En la brecha entre las 7 As y los 7 sellos, párrafo 16. Ahora, qué cosa, dice, ahora el título de propiedad al cual se había perdido los derechos, ahora está en las manos del dueño original, Dios Todopoderoso. El título de propiedad de la tierra y de la vida eterna, el cual, más bien, de la vida eterna, cuando Adán lo perdió, entonces las manos sucias de Satanás no lo pudieron tomar. Así que volvió al dueño original, Dios mismo. Vamos a ver estas cosas enseguida. Ahí está él sentado en el trono. El profeta ya nos está llevando a Apocalipsis 5. Ahí está él sentado en el trono con el título de propiedad en su mano. El título de propiedad. Eso me hace sentirme religioso. El título de propiedad de vida eterna. El abstracto del título de propiedad de la vida eterna cuando Adán lo canjeó por sabiduría en lugar de fe. Entonces volvió directamente a las manos del dueño, Dios Todopoderoso. Qué cosa tan tremenda. Ahora mire, aquí en esta escritura, o en este extracto que acabamos de leer, el profeta lo llama título de propiedad, que es la escritura o factura. Pero después lo llama el libro de la vida. Mire,
En el sermón Uno Mayor que Salomón está aquí, predicado el 28 de junio del 63, párrafo 2:16. Dice, concédelo, Señor, que el reino de Dios sea pronto establecido en la tierra. Tú vienes por tus delegados. Un día el Cordero va a dejar el santuario y aparecerá para tomar el libro de la mano de aquel que es el propietario de él, del título de él. Cuando el hombre transgredió y el libro de la vida regresó a su propietario original. Entonces, ¿qué fue lo que regresó? Recuerde, en los sellos el profeta le llama el título de propiedad. Aquí el profeta al mismo libro le está llamando el libro de la vida. Amigo, toda la vida estaba perdida, no había ningún hombre en el cielo o en la tierra que era digno. Pero un cordero apareció, un cordero ensangrentado que había sido inmolado desde la fundación del mundo. ¿Quién es este cordero? Jesús, Jesucristo. Que vino y tomó el libro de la redención. Recuerde, en los sellos le llama título de propiedad. En este extracto el profeta anteriormente le llama el libro de la vida y aquí le llama el libro de la redención. Y lo abrió. Dios permite que mi nombre esté allí, que cada nombre aquí esté escrito allí. Señor, que ha sido redimido en ese gran plan de redención, concédelo, Padre. Ahora, mucho tiempo después, cuando Juan estaba en la isla de Patmos, Dios le muestra a Juan dónde estaba el libro. Hagamos un. Originalmente Dios lo tenía. Se lo da a Adán para que cumpla Génesis 1:28. En ese lapso, Satanás quiere apoderarse del libro y el dueño original lo toma. O sea, el libro ya ni se queda con Satanás ni se queda con Adán tampoco. Ahora es Dios quien lo tiene. Y en la isla de Patmos vamos a ver dónde está el libro. Apocalipsis 5:1. Mire, quiero decirle, bueno, permítame leer. Y vi en la mano derecha del que estaba sentado sobre el trono un libro escrito dentro y de fuera, sellado con 7 sellos. ¿Dónde estaba este libro? En la mano derecha del que estaba en el trono. Versículo 7. Y él vino, el Cordero, y tomó el libro de la mano derecha de aquel que estaba en el trono. Mire, aquí es, y yo, bueno, en este tema, por la naturaleza misma del tema, uno tiene que llevarlo de la mejor manera. Mire, aquí es donde nace la idea de que dice, bueno, si el que está en el trono, ¿quién es el que está en el trono? Dios. Y él tiene el libro. Pero entonces está uno en el trono y entonces de pronto ahí aparece un cordero. Y mire qué sutil puede ser el razonamiento. Entonces, si uno está en el trono y ahí viene el cordero, entonces no pueden ser la misma persona, porque entonces estamos hablando del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo como 3 personas distintas. Es un buen razonamiento, pero no es bíblico. Le voy a decir por qué. Mire, vaya conmigo a Juan. Esta escritura no la tenía, pero qué bueno que me acordé. Juan 3:13. Juan 3:13. Ahora, esto es leyendo la Biblia solamente. Juan 3:13. Es una escritura muy importante para poder entender Apocalipsis 5. Y nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre. Yo le pregunto, ¿quién es el Hijo del Hombre? Jesús. ¿O no? Mire, se lo voy a volver a repetir.
Y nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Oiga, hermano, ¿cómo? ¿Alguien que me explique eso? Si es Jesús quien está hablando con Nicodemo, no en la sexta dimensión, en la séptima, aquí en la tierra, está teniendo un diálogo con Nicodemo. Y luego Jesús le dice, mira, nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre. ¿Quién es el Hijo del Hombre? Jesús. Pero luego, según palabras de Jesús mismo, el Hijo del Hombre en ese instante y en ese momento estaba en el cielo. Oiga, entonces, ¿cómo está esto? ¿Cómo está? En la manera de regresar, predicado el 23, y por eso yo aquí lo anoté, le digo que yo no tengo una Biblia Scofield, yo tengo una Biblia Branham, y no estoy avergonzado de decirlo. ¿Qué es una Biblia Scofield? Una Biblia que abajo trae anotaciones de Scofield. Yo prefiero tener una Biblia con anotaciones de Branham que tener una Biblia con anotaciones de Scofield. No digo que si usted traiga una Biblia Scofield está mal, usted traiga la Biblia que quiera. Estoy hablando por mí mismo. Aquí está mi anotación. En el mensaje, la manera de regresar, predicado el 23 de noviembre del 62, en el párrafo 49, mire lo que el profeta dice de esta escritura. Eso probó que Él es omnipresente. ¡Ah, qué cosa! Entonces, si Él es el Hijo del Hombre, Jesús no mintió cuando dijo eso. El Hijo del Hombre estaba hablando con Nicodemo y el Hijo del Hombre en ese mismo instante estaba en el cielo. ¿Qué le parece? Por eso, el mismo que estaba sobre el trono con un libro en su mano derecha era el mismo que apareció allí como un cordero ensangrentado. No son dos personas distintas. Es el mismo. Es maravilloso eso, ¿no? Yo, al ser franco, yo dije, bueno, la única manera que yo puedo entender Juan 3:13 es la omnipresencia de Dios. Pero cuando yo escuché en una ocasión aquí en este lugar, cuando estábamos escuchando esa cinta, que escuché que el profeta dijo eso, dije, Señor, aquí está. Entonces ahora yo no puedo decir mi creencia, ahora yo puedo decir lo que un profeta dijo. Ahora, todos sabemos que el profeta nos dijo que mano derecha significa ¿qué? Poder y autoridad. Entonces, el libro estaba en el poder y autoridad del que estaba sentado en el trono. Estaba un libro escrito de adentro, un libro escrito de dentro y sellado por fuera. Ahora, aquí tengo cómo es que el profeta nos dice cómo es que se rompía cada sello, pero bueno, no estamos hablando de los sellos, así que mire, le voy a dar la cita si usted quiere solamente. En las instrucciones del ángel Gabriel Daniel, párrafo 61, en la brecha entre las 7 hadas y los 7 sellos, párrafo 152, mejor dicho, y la brecha entre las 7 hadas y los 7 sellos, párrafo 16. Muy bien. Regresemos a Apocalipsis 5. Entonces, un ángel fuerte predica en voz alta. ¿Quién es digno? No quién podía abrir el libro o quién tenía la capacidad, sino quién era digno. No solamente digno de qué, de abrir el libro y de desatar sus sellos. Y dice la Biblia que no se encontró a nadie digno, ni en el cielo, donde estaba ocurriendo este escenario, ni en la tierra, ni debajo de la tierra. Y entonces, cuando Juan ve eso, él lloraba mucho. Y el profeta nos dice, ¿por qué? En la brecha entre las 7 hadas y los 7 sellos, párrafo 164 al 166. Pero este tenía que ser un pariente redentor. Ningún hombre, porque ninguno de ellos había sido redimido, ningún hombre era digno de mirarlo. Oh no, qué cosa, qué cosa. Hermano, cuando la Biblia dice que no había ninguno digno, ni en el cielo ni en la tierra, dentro de ellos estaría William Branham.
Claro que estaba ahí. Así que se requería un pariente de los humanos. Él lo llamó y no fue hallado en ningún lugar. No había nadie, ningún obispo, ni arzobispo, ni sacerdote, ninguna jerarquía, nadie siquiera aún no tenía la santidad suficiente para mirar el libro. ¿Qué cosa dice el profeta? Eso es muy duro, pero eso es lo que dice la Biblia. Únicamente estoy citando lo que dijo Juan. La Biblia dice que Juan lloró. No como algunos lo han enseñado. En una ocasión escuché a un hombre enseñar sobre esto y dijo que Juan lloraba porque vio que él mismo no era digno. Dice el profeta, cualquier persona bajo el Espíritu Santo sabría que eso no tiene razón. Cualquiera bajo inspiración de Dios sabría que eso no tiene razón. Pero Juan lloró. Aquí está mi pensamiento del por qué él lloraba. Porque si no había ninguno digno de abrir este libro de la redención, toda la creación estaba perdida. Hermano, si toda la creación estaba perdida, si no había ninguno digno, Juan estaría perdido también. Claro que estaría perdido. Usted, yo, cualquiera estaría perdido. Porque no había sido encontrado ninguno digno. Toda la creación, desde Adán hasta nuestro tiempo, todo mundo. Pero mire entonces Juan, qué cosa tan maravillosa. Como dice el salmista, cambiaste mi lamento en baile. Juan, de estar llorando, porque sabía que eso no había ninguno digno, él mismo. Mire, yo sé que todos queremos ser salvos. Pero yo creo que cada persona, primero quien está interesado es por ser salvo él mismo. Qué bien me haría a mí el saber que ustedes son salvos y yo no ser salvo. Qué bien me haría a mí. Qué bien le haría a usted el saber que su compañero de banca es salvo y usted no es salvo. Qué bien. Por eso Juan, por el primero que estuvo interesado fue por él mismo. Señor, si no se presenta alguien que sea digno, estoy perdido. De los demás yo no sé, pero yo estoy perdido, Señor. Pero entonces, su lamento fue cambiado en baile. Cuarto sello, párrafo 25 al 27. Y entonces nadie en el cielo o en la tierra o debajo de la tierra era digno de abrir el libro, ni aun de mirarlo. Y Juan lloró porque no podía hallar ningún hombre. Ya estoy terminando. Porque si ese libro no era tomado de la mano del dueño original, Dios, donde había sido perdido por Adán y Eva, y regresaron y después de haber cedido los derechos de la palabra, las promesas y su herencia. Entonces recuerden, ellos controlaban la tierra. Él era un Dios aficionado por cuanto era un hijo de Dios. Y un hijo de Dios es un Dios aficionado. Ahora, eso no es contrario a las Escrituras. Yo sé que suena raro, pero Jesús dijo, si vosotros llamasteis a aquellos a quienes llegó la palabra. Le pregunto, ¿Adán llegó la palabra? ¿Qué fue lo que llegó cuando el Señor le dijo la misma escritura que he repetido? Fructificad, multiplicad y llenen la tierra. ¿A quién vino la palabra? Adán. ¿Y a quién llega la palabra de Dios? A los profetas. Si aquellos a quienes vino la palabra los llamasteis dioses, entonces ¿cómo me vais a condenar cuando digo que yo soy el Hijo de Dios? ¿Ven? Ahora, ellos eran dioses. Ahora, con esto voy a terminar y con esto voy a empezar la próxima vez. Aquí, para mí este extracto con el que voy a terminar en esta mañana está tan inspirado como todos los demás. Y es digno de crédito y más me vale a mí que yo lo crea como todos los demás. ¿Está bien? La brecha entre las 7 edades y los 7 sellos, párrafo 299 al 301.
Esto sí que fue un jubileo. Y un tiempo muy tremendo. Cuando aquel cordero salió. Vean, el libro aún está sellado en el cielo. Los misterios lo están. Usted dice, ¿está mi nombre allí? No sé, ojalá. Pero si su nombre está, fue puesto en el libro antes de la fundación del mundo. Pero la primera cosa que representaba aquella redención fue el cordero que había sido inmolado antes de la fundación del mundo. Ahora, voy a recapitular ya en medio minuto. El dueño original es Dios. Dios se lo da a Adán. Cuando el hombre cae, Satanás quiere tomarlo y el libro llega al dueño original. En Apocalipsis 5 encontramos el libro en las manos del dueño original. Ahora mire, la primera cosa que representaba aquella redención fue el cordero que había sido inmolado antes de la fundación del mundo. Y él tomó el libro, abrió el libro. ¿Cuál libro? El libro de la vida del cordero, el libro de la redención. ¿Y el libro de qué? El título de la propiedad. No hay diferentes libros, es el mismo libro. Él tomó el libro, gloria. Él abrió el libro, le quitó los sellos. ¿Y después de ahí qué? Esto, hermano, a cualquiera nos tendría en el filo de la banca. Bueno, ya vimos todo el escenario. Ahora, ¿dónde está el libro? Él tomó el libro, gloria, abrió el libro y lo quitó los sellos y lo envió a la tierra. ¡Qué cosa! Ese libro ya había estado aquí en la tierra. Y Dios lo envía a la tierra. Bueno, ¿pero a dónde le envía? ¿A qué libro ande flotando en el aire? Él lo envió a la tierra a su séptimo ángel para revelarlo a su pueblo. Entonces Dios, escuche, en toda la trayectoria, Dios solamente encontró en el principio no a un hombre digno, pero un hombre que era digno de confianza. ¿Quién era ese hombre digno de confianza? Adán. Y en el tiempo del fin, recuerde, esta no es mi invención, ni manipulación de textos del mensaje. Esto es clara y llanamente lo que un profeta dijo. Después de estar en las manos del dueño original, porque Satanás no pudo arrebatarlo, Dios, por su propio deseo, quiso ponerlo una vez más en manos humanas. Mire, y yo tengo por ahí, si Dios me da la vida, algo que quiero hablar. Seguir la trayectoria a este libro. Mire, a través del mensaje de la Biblia. Me voy a quedar con eso. Usted quédese con ese pensamiento. Créale a Dios, hermano. Créale a su profeta. Si Dios dijo a través de su siervo que Dios envió a la tierra el libro y se le entregó al séptimo ángel, si yo dijera algo distinto, estoy manipulando. El hermano Branham dijo que hay 3 cosas que no debemos de hacer: malinterpretar la palabra, dislocar la palabra y colocar mal la palabra. Son 3 cosas. Entonces, póngase de pie. Él tomó el libro, gloria, abrió el libro y le quitó los sellos y lo envió a la tierra a su séptimo ángel para revelarlo a su pueblo. Allí lo tienen. Oh, qué cosa, qué sucedió. Los gritos, las alabanzas y la aleluya, la unción, el poder, la gloria, la manifestación. Hermano, yo creo que esto es lo que debe producir hoy en día la novia de Cristo. Entonces, hasta este momento, el libro, según lo que dijo
un profeta de Dios, está en las manos del séptimo ángel. Lo último que él dijo hasta este momento. Si él dice algo distinto, mal haría yo con ocultárselo. Porque entonces soy parcial y estoy predicando un mensaje a mi conveniencia, para que usted crea lo que yo creo, en vez de que usted crea lo que la Biblia y el mensaje dice. Y eso no sería honesto. Padre, te agradezco, Señor, tu palabra, la cual es verdad. Y es verdad no porque yo diga que es verdad, sino porque ella misma dice que es verdad. Porque tú dijiste que tu palabra es verdad, Señor. Tu mensaje es verdad, Señor. Lo que yo diga puede ser mentira y lo admito y lo reconozco, pero lo que tú dices sigue siendo la verdad, Señor. Padre, bendice a tu pueblo en esta mañana. Yo creo que nos has bendecido con esta porción de tu palabra. Permite que ella se quede en nuestros corazones, en el nombre de Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. La esperanza del cristiano es llegar ¿a dónde? Con Cristo a gozar. Esa es nuestra esperanza. Número 149. Mediten estas cosas, rumíelos como una oveja las rumía y le van a hacer bien. La esperanza de todo cristiano es llegar con Cristo.